Capítulo 1. El poder de las palabras, la habilidad que transforma vidas. Imagina por un momento que entras en una habitación llena de desconocidos. Algunas personas conversan con naturalidad, otras ríen. Algunas parecen atraer la atención sin esfuerzo. No son necesariamente las más inteligentes, las más ricas, ni las más atractivas. Sin embargo, poseen algo que las hace destacar. Tienen la capacidad de comunicarse. La comunicación es una de las habilidades más importantes que un ser humano puede desarrollar. Influye en nuestras relaciones personales, en nuestra carrera profesional, en nuestras oportunidades de negocio y en gran medida en la calidad de nuestra vida. Sin embargo, pocas personas reciben una educación formal sobre cómo comunicarse eficazmente. Aprendemos matemáticas, historia, geografía y ciencias, pero rara vez alguien nos enseña cómo iniciar una conversación, cómo expresar nuestras ideas con claridad, cómo generar confianza o cómo conectar emocionalmente con otra persona. Y esa ausencia de formación tiene consecuencias. Miles de personas tienen ideas extraordinarias que nunca comparten por miedo a ser juzgadas. Miles de personas conocen a alguien que les interesa, pero nunca se atreven a iniciar una conversación. Miles de profesionales trabajan duro durante años y aún así ven cómo otros avanzan más rápido, simplemente porque saben comunicarse mejor. La realidad es que las oportunidades suelen llegar a través de las personas, y las personas responden a la forma en que nos comunicamos con ellas. Por eso este audiolibro no trata simplemente de aprender a hablar, trata de aprender a conectar, porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Hablar es emitir palabras. Conectar es lograr que esas palabras tengan impacto. Hablar puede hacerlo cualquiera. Conectar es un arte, y como todo arte, puede aprenderse. La gran mentira sobre los grandes comunicadores. Durante mucho tiempo hemos creído que las personas carismáticas nacieron con un don especial. Pensamos que algunas personas tienen una habilidad natural para hablar y que otras simplemente no la tienen. Pero esa creencia es falsa. La mayoría de los grandes comunicadores no nacieron siendo extraordinarios. Se hicieron extraordinarios a través de la práctica. Detrás de cada orador seguro de sí mismo hay cientos de conversaciones incómodas. Detrás de cada líder inspirador hay años de aprendizaje. Detrás de cada persona que parece desenvolverse con facilidad en cualquier situación social, hay innumerables experiencias que le permitieron desarrollar confianza. Nadie nace sabiendo hablar con cualquiera. Nadie nace sabiendo liderar conversaciones. Nadie nace sabiendo inspirar. Son habilidades que se construyen. Y esa es una noticia extraordinaria, porque significa que tú también puedes aprenderlas. No importa si hoy te consideras tímido. No importa si te cuesta encontrar temas de conversación. No importa si alguna vez te has sentido nervioso al hablar frente a otras personas. Lo único que importa es tu disposición para aprender. Porque las habilidades sociales funcionan como un músculo. Mientras más las utilizas, más fuertes se vuelven. El error que comete la mayoría de las personas cuando alguien quiere mejorar su comunicación, normalmente se enfoca en la pregunta equivocada. Se pregunta, ¿qué debo decir? ¿Cuál es la frase perfecta? ¿Cómo puedo sonar más inteligente? ¿Cómo puedo impresionar a los demás? Pero los mejores comunicadores del mundo piensan de otra manera. Ellos se preguntan, ¿cómo puedo hacer sentir bien a esta persona? ¿Cómo puedo entender lo que está pensando? ¿Cómo puedo generar una conexión auténtica? Este cambio de enfoque lo transforma todo, porque la mayoría de las personas están demasiado preocupadas por sí mismas. Cuando conversan, piensan en su apariencia, piensan en cómo están siendo percibidas, piensan en no cometer errores, piensan en decir algo interesante, y mientras están atrapadas en esos pensamientos, dejan de prestar atención a la otra persona. El resultado es una conversación superficial, una conversación sin profundidad, una conversación que no deja huella. Las personas más carismáticas hacen exactamente lo contrario. Dirigen su atención hacia los demás. Escuchan, observan, preguntan, se interesan genuinamente, y precisamente por eso resultan tan interesantes. El secreto que cambia todas las conversaciones. Existe una verdad simple que puede transformar tu manera de relacionarte con los demás. Las personas quieren sentirse importantes. No porque sean egoístas, no porque sean arrogantes, sino porque todos los seres humanos tenemos una necesidad profunda de reconocimiento. Queremos sentir que nuestras opiniones importan. Queremos sentir que nuestras experiencias tienen valor.
Queremos sentir que alguien realmente nos escucha. Piensa en las mejores conversaciones que has tenido. Probablemente no fueron aquellas donde alguien habló sin parar sobre sí mismo. Probablemente fueron aquellas donde sentiste que alguien realmente te comprendía, donde podías expresarte sin miedo, donde percibías interés genuino, donde tus palabras eran escuchadas. Esa sensación es poderosa, y cuando aprendes a generar esa experiencia en otras personas, comienzas a construir relaciones sólidas y duraderas. Escuchar, la habilidad invisible. La mayoría de las personas cree que la comunicación consiste en hablar bien, pero la verdadera comunicación comienza mucho antes. Comienza con la escucha. Escuchar parece sencillo. Sin embargo, pocas personas saben hacerlo correctamente. Muchas oyen las palabras, pero no escuchan el significado. Oyen las frases, pero no perciben las emociones. Oyen los sonidos, pero no entienden el mensaje. Escuchar de verdad implica presencia, implica atención, implica curiosidad, implica interés genuino. Cuando alguien habla contigo, te está entregando una parte de su mundo. Sus experiencias, sus preocupaciones, sus sueños, sus miedos, sus expectativas. Y cuando escuchas con atención, le estás diciendo algo muy poderoso. Lo que tienes que decir importa. Esa simple sensación puede fortalecer una relación más que cualquier discurso brillante. El poder de las primeras impresiones. Las investigaciones sobre comportamiento humano muestran que las personas forman impresiones iniciales en cuestión de segundos. Antes incluso de que una conversación avance, ya estamos evaluando inconscientemente a quienes nos rodean. Observamos su lenguaje corporal, su energía, su expresión facial, su actitud. Por eso la comunicación comienza antes de pronunciar una sola palabra. Una sonrisa genuina puede abrir puertas. Una postura segura transmite confianza. Un contacto visual adecuado genera credibilidad. Una actitud relajada reduce tensiones. Las personas perciben mucho más de lo que dicen. Y tú también. Por eso es importante comprender que la comunicación efectiva involucra todo tu comportamiento, no solamente tus palabras. El miedo a ser juzgado. Uno de los mayores obstáculos para comunicarse mejor es el miedo. El miedo al rechazo. El miedo al ridículo. El miedo a equivocarse. El miedo a parecer poco interesante. Este miedo afecta a millones de personas, incluso a personas exitosas, incluso a líderes, incluso a conferencistas experimentados. La diferencia es que ellos aprendieron algo fundamental. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después de actuar. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de hablar, pero la seguridad surge precisamente al enfrentarse a las situaciones que generan miedo. Cada conversación fortalece tu experiencia. Cada interacción desarrolla tus habilidades, cada intento aumenta tu confianza. Por eso la mejor manera de vencer el miedo no es evitarlo, es atravesarlo. Las palabras crean realidades. Las palabras tienen un poder extraordinario. Pueden motivar, pueden sanar, pueden inspirar, pueden enseñar, pero también pueden destruir, pueden herir, pueden desanimar, pueden generar conflictos. A lo largo de la historia, grandes líderes han cambiado el rumbo de naciones mediante discursos. Empresarios han construido imperios gracias a su capacidad de persuadir. Profesores han transformado generaciones enteras con sus palabras. Padres han marcado la vida de sus hijos con una sola frase. Las palabras importan, mucho más de lo que imaginamos. Por eso aprender a utilizarlas conscientemente es una de las inversiones más valiosas que puedes hacer. Tu nueva forma de ver la comunicación. A partir de hoy, quiero que observes las conversaciones de manera diferente. No las veas como pruebas, no las veas como exámenes, no las veas como situaciones donde debes demostrar algo. Obsérvalas como oportunidades, oportunidades para aprender, oportunidades para conectar, oportunidades para comprender, oportunidades para crecer. La comunicación no consiste en ser perfecto, consiste en ser auténtico. No consiste en impresionar, consiste en conectar. No consiste en hablar más, consiste en comunicar mejor. Y cuando comprendes esta diferencia, comienzas a desarrollar una habilidad que puede acompañarte durante toda tu vida. Una habilidad que puede abrir puertas donde antes encontrabas obstáculos. Una habilidad que puede ayudarte a construir relaciones más profundas. Una habilidad que puede transformar tu carrera, tus amistades y tu confianza personal. Porque el arte de hablar con cualquiera no empieza en la boca, empieza en la mente, empieza en la actitud. Empieza en la decisión de interesarte genuinamente por los demás, y esa decisión, desde este momento, está completamente en tus manos. Capítulo 2.
El secreto del carisma. ¿Cómo generar confianza desde los primeros segundos? Existe una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez en su vida. ¿Por qué algunas personas parecen agradar instantáneamente a quienes las conocen? No importa dónde estén. No importa si se encuentran en una reunión de trabajo, en una fiesta, en una entrevista o simplemente conversando con un desconocido. Parecen tener una habilidad especial para conectar con los demás. Las personas las escuchan, las recuerdan, confían en ellas y en muchos casos sienten simpatía por ellas apenas unos minutos después de conocerlas. Cuando observamos este fenómeno desde afuera, solemos pensar que se trata de un don natural. Creemos que esas personas nacieron con una personalidad magnética, que poseen una especie de talento misterioso imposible de replicar. Pero la realidad es mucho más interesante. El carisma no es magia, el carisma no es suerte, y definitivamente el carisma no es un regalo reservado para unos pocos. El carisma es una habilidad basada en principios psicológicos que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Y uno de los más importantes es la capacidad de generar confianza rápidamente. Porque antes de que alguien te admire, antes de que alguien valore tus ideas, antes de que alguien quiera escucharte, necesita confiar en ti. La confianza es la puerta de entrada a toda relación humana. Sin confianza no existe amistad. Sin confianza no existe liderazgo. Sin confianza no existe influencia. Sin confianza no existe conexión. Por eso, en este capítulo descubrirás cómo construir esa confianza desde los primeros segundos de una interacción. La primera pregunta que todos hacemos. Cuando conocemos a alguien, nuestro cerebro realiza una evaluación casi instantánea. No ocurre de forma consciente. Sucede automáticamente. En una fracción de segundo, la mente intenta responder una pregunta fundamental. ¿Esta persona representa una amenaza o una oportunidad? Durante miles de años, esta capacidad permitió la supervivencia de nuestros antepasados. Necesitaban determinar rápidamente si podían confiar en alguien. Aunque hoy vivimos en un mundo diferente, nuestro cerebro continúa utilizando mecanismos similares. Por eso, las primeras impresiones tienen tanto peso. Cuando alguien nos transmite tranquilidad, seguridad y autenticidad, nuestras defensas disminuyen. Cuando alguien nos parece arrogante, agresivo o falso, nuestras defensas aumentan. Y todo esto ocurre antes de analizar profundamente sus palabras. Por esa razón, la forma en que te presentas al mundo influye enormemente en la calidad de tus relaciones. El error de querer impresionar. Uno de los errores más comunes al conocer personas es intentar impresionarlas. Muchas personas creen que para gustar deben demostrar constantemente su inteligencia. Hablan de sus logros, hablan de sus conocimientos, hablan de sus experiencias, hablan de sí mismas durante largos periodos. Sin darse cuenta, convierten la conversación en una presentación personal. Paradójicamente, cuanto más intentan impresionar, menos conexión generan. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas no conectan con la perfección, conectan con la humanidad, conectan con la autenticidad, conectan con quienes las hacen sentir cómodas. Piensa en alguien que te haya caído bien desde el primer momento. Probablemente no fue porque te mostró una lista interminable de éxitos. Probablemente fue porque te hizo sentir relajado, escuchado, valorado, comprendido. La confianza nace de la cercanía emocional, no de la exhibición constante de méritos. El poder de una sonrisa genuina. Puede parecer algo simple, incluso demasiado obvio, pero una sonrisa auténtica sigue siendo una de las herramientas más poderosas de la comunicación humana. Cuando sonreímos sinceramente, enviamos una señal universal, comunicamos apertura, transmitimos tranquilidad, reducimos tensiones, generamos cercanía. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre una sonrisa auténtica y una sonrisa forzada. Las personas perciben esa diferencia mucho más de lo que imaginamos. Una sonrisa auténtica involucra no solo la boca, sino también los ojos. Refleja una emoción real. Por eso no se trata de sonreír constantemente. Se trata de desarrollar una actitud genuinamente positiva hacia quienes nos rodean. Cuando vemos a las personas como posibles amigos en lugar de posibles amenazas, nuestra expresión cambia naturalmente. Y esa diferencia es percibida de inmediato. El contacto visual, el lenguaje de la confianza. Imagina conversar con alguien que evita mirarte constantemente. Mientras hablas, observa el suelo, mira el teléfono, mira hacia otro lado. ¿Qué sensación te produce? Probablemente pensarás que está distraído, o desinteresado, o incómodo. Ahora imagina lo contrario.
Alguien que mantiene contacto visual de forma natural, que presta atención, que parece completamente presente. La experiencia cambia por completo. El contacto visual adecuado transmite confianza, interés y seguridad. Pero aquí existe un detalle importante. Algunas personas, al escuchar este consejo, exageran. Mantienen una mirada fija e intensa que termina resultando incómoda. La clave está en el equilibrio. No se trata de observar sin parpadear. Se trata de demostrar atención genuina, de estar presente, de permitir que la otra persona perciba que realmente importa. La magia de recordar nombres. Hay pocas cosas que generan una impresión tan positiva como recordar el nombre de una persona. Para muchos, su nombre es una de las palabras más importantes de su identidad. Escucharlo correctamente genera cercanía, genera reconocimiento, genera valor. Sin embargo, la mayoría de las personas olvida los nombres casi inmediatamente después de escucharlos. No porque tenga mala memoria, sino porque no estaba prestando suficiente atención. Cuando alguien se presenta, muchas veces estamos pensando en qué diremos después. Estamos preocupados por nuestra respuesta. Estamos atrapados en nuestros propios pensamientos. Y el nombre desaparece. Las personas carismáticas hacen algo diferente. Escuchan con intención. Repiten el nombre naturalmente durante la conversación. Lo asocian con algún detalle. Y por eso logran recordarlo. Puede parecer un detalle pequeño, pero los detalles pequeños suelen producir los mayores resultados. El arte de hacer sentir importantes a los demás. Toda persona tiene una historia. Toda persona tiene experiencias. Toda persona tiene sueños, preocupaciones y desafíos. Cuando reconoces esto, tus conversaciones cambian. Porque dejas de ver a los demás como simples desconocidos. Empiezas a verlos como seres humanos complejos e interesantes. Y esa perspectiva transforma tu manera de comunicarte. Las personas perciben cuando alguien está genuinamente interesado. Y también perciben cuando alguien solo está esperando su turno para hablar. La diferencia es enorme. Cuando preguntas con curiosidad auténtica, la conversación adquiere profundidad. Cuando escuchas con atención, la confianza aumenta. Cuando muestras interés sincero, la conexión florece. La mayoría de las personas recuerda cómo las hiciste sentir mucho más que las palabras exactas que utilizaste. La seguridad no es perfección. Uno de los mitos más dañinos sobre el carisma es la idea de que las personas carismáticas nunca sienten nervios. La verdad es exactamente la contraria. Todos sienten nervios en determinadas situaciones. La diferencia está en cómo interpretan esos nervios. Una persona insegura piensa, estoy nervioso porque no soy bueno en esto. Una persona segura piensa, estoy nervioso porque esto es importante para mí. La emoción es la misma. La interpretación es diferente. Y esa diferencia cambia completamente el resultado. La seguridad no consiste en eliminar el miedo. Consiste en avanzar a pesar de él. Consiste en actuar incluso cuando existe incertidumbre. Consiste en confiar en tu capacidad de adaptarte. La regla de los primeros 5 minutos. Los primeros minutos de una conversación suelen marcar el tono del resto de la interacción. Por eso es importante desarrollar hábitos que favorezcan la conexión. Cuando conozcas a alguien, escucha más de lo que hablas. Haz preguntas abiertas. Mantén una actitud relajada. Sonríe cuando sea natural hacerlo. Muestra interés genuino. Evita intentar impresionar. Busca comprender antes de ser comprendido. Estas acciones parecen simples, pero juntas generan un efecto extraordinario. Poco a poco las personas comienzan a sentirse cómodas contigo. Y cuando las personas se sienten cómodas, la confianza aparece. El mayor secreto del carisma. Después de estudiar durante años a líderes, comunicadores, empresarios y personas altamente influyentes, surge una conclusión sorprendente. El verdadero carisma no consiste en atraer atención hacia uno mismo. Consiste en dirigir atención hacia los demás. Las personas más carismáticas rara vez son las que más hablan. Son las que mejor escuchan. No son las que intentan demostrar constantemente su valor. Son las que ayudan a otros a sentirse valiosos. No son las que buscan ser admiradas. Son las que generan admiración porque hacen sentir importantes a quienes las rodean. Y esa es una lección poderosa, porque significa que el carisma está al alcance de cualquiera. No depende de tu edad, no depende de tu apariencia, no depende de tu nivel económico, no depende de tu profesión, depende de cómo eliges relacionarte con las personas. Depende de tu capacidad para escuchar, para comprender, para conectar, para transmitir confianza. Y cuando desarrollas estas habilidades ocurre algo extraordinario.
Las conversaciones dejan de ser una fuente de ansiedad. Las relaciones se vuelven más profundas. Las oportunidades aparecen con mayor frecuencia. Y comienzas a descubrir que el verdadero poder de la comunicación no está en convencer a los demás de que eres importante. Está en hacer que los demás se sientan importantes cuando están contigo. Ese es el corazón del carisma. Ese es el secreto de la confianza. Y ese es el primer gran paso para dominar el arte de hablar con cualquiera. Capítulo 3. ¿Cómo iniciar una conversación con cualquier persona en cualquier lugar? Existe un momento que ha detenido más oportunidades, amistades, relaciones y conexiones de las que la mayoría de las personas imagina. Es un momento breve. A veces dura apenas unos segundos, pero puede determinar el curso completo de una interacción. Es el instante justo antes de iniciar una conversación. Ese momento en el que ves a alguien con quien te gustaría hablar. Tal vez sea una persona interesante en un evento. Tal vez sea un posible cliente. Tal vez sea alguien que admiras. Tal vez sea una persona atractiva. Tal vez sea un futuro amigo. Tal vez sea alguien que podría abrir una puerta importante en tu vida. Y entonces ocurre. Tu mente comienza a trabajar. ¿Qué digo? ¿Y si me ignora? ¿Y si piensa que soy extraño? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me quedo sin palabras? ¿Y si la conversación se vuelve incómoda? En cuestión de segundos, aparecen decenas de pensamientos. Mientras tanto, la oportunidad comienza a alejarse. La otra persona se marcha, la situación cambia y la conversación nunca ocurre. Este escenario sucede todos los días, miles de veces, millones de veces. Personas que podrían haberse conocido nunca llegan a hacerlo. Amistades que podrían haberse formado jamás comienzan. Oportunidades que podrían haber cambiado una vida desaparecen antes de nacer. Todo por una razón. El miedo a dar el primer paso. Pero aquí existe una verdad que puede transformar completamente tu forma de relacionarte con los demás. La mayoría de las personas no tiene problemas para conversar. Lo que realmente les cuesta es comenzar. Una vez que la conversación inicia, todo suele volverse más fácil. Por eso este capítulo está dedicado a dominar el arte de iniciar conversaciones. Porque quien aprende a iniciar conversaciones, aprende a crear oportunidades. El mito de la frase perfecta. Muchas personas creen que existe una frase mágica, una frase tan poderosa que garantiza el éxito en cualquier conversación. Pasan horas pensando qué decir, analizan cada palabra, intentan encontrar una apertura perfecta. Sin embargo, la realidad es mucho más simple. La frase perfecta no existe. Lo que importa no es la frase, lo que importa es la energía detrás de ella. Piensa en esto. Una persona puede decir, «Hola, ¿cómo estás?», y generar una conversación extraordinaria. Otra persona puede utilizar una frase extremadamente elaborada y aún así fracasar. La diferencia no está en las palabras, está en la actitud, está en la confianza, está en la autenticidad. La mayoría de las conversaciones exitosas comienzan de manera sorprendentemente simple. Un saludo, una observación, una pregunta, un comentario sobre el entorno. Nada espectacular, nada cinematográfico, nada mágico. Simplemente una interacción humana natural. El verdadero objetivo de una apertura. Cuando las personas intentan iniciar una conversación, suelen cometer un error importante. Creen que la primera frase debe impresionar. Pero ese no es el objetivo. El objetivo de una apertura es mucho más sencillo. Crear una conversación. Nada más. No necesitas sorprender, no necesitas deslumbrar, no necesitas demostrar tu inteligencia. Solo necesitas abrir la puerta. Imagina que una conversación es como encender un motor. No necesitas llevar el automóvil hasta su destino con el primer movimiento. Solo necesitas ponerlo en marcha. Una vez que la interacción comienza, la conversación adquiere vida propia. Las ideas aparecen, los temas surgen, las preguntas nacen naturalmente, todo se vuelve más fácil. La regla de los 3 segundos. Uno de los mayores enemigos de la comunicación es la sobrepensación. Cuanto más tiempo piensas en acercarte a alguien, más difícil se vuelve hacerlo. La mente empieza a fabricar problemas inexistentes. Comienza a imaginar escenarios negativos. Empieza a exagerar riesgos. Por eso muchos expertos en habilidades sociales utilizan una estrategia sencilla. La regla de los 3 segundos. Cuando identifiques una oportunidad para iniciar una conversación, actúa rápidamente. No esperes demasiado. No permitas que tu mente construya una montaña de excusas. Porque cuanto más tiempo esperas, más crece la resistencia emocional. La acción rápida rompe el ciclo del miedo, y la experiencia demuestra que la mayoría de los temores nunca llegan a materializarse.
El poder de la observación. Una de las formas más naturales de iniciar conversaciones consiste en observar lo que ocurre alrededor. El entorno siempre ofrece oportunidades. Siempre. Las personas suelen creer que no tienen temas de conversación, pero están rodeadas de temas constantemente. Un evento, un libro, una conferencia, una cafetería, un viaje, una fila, un concierto, un parque, una situación compartida. Todo puede convertirse en el punto de partida de una interacción. Observa lo que sucede, comenta algo relevante, haz una pregunta relacionada y deja que la conversación fluya. Las mejores conversaciones suelen comenzar con algo simple y cotidiano. ¿Por qué las preguntas son tan poderosas? Existe una herramienta extraordinaria para iniciar conversaciones: las preguntas. Las preguntas tienen una ventaja enorme. Eliminan presión, no obligan a hablar demasiado sobre ti, invitan a la participación, crean interacción y generan información valiosa. Sin embargo, no todas las preguntas producen el mismo resultado. Algunas generan respuestas cortas, otras abren puertas enormes. Por ejemplo, ¿te gusta este lugar? Puede generar un sí o un no. En cambio, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este lugar? Invita a desarrollar una respuesta más amplia. Las preguntas abiertas suelen ser mucho más efectivas. Permiten que las personas compartan experiencias, opiniones e historias. Y las historias son el combustible de las conversaciones memorables. El error de convertir una conversación en una entrevista. Cuando las personas descubren el poder de las preguntas, a veces cometen otro error. Empiezan a preguntar demasiado, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. La conversación deja de sentirse natural y comienza a parecer un interrogatorio. La clave está en el equilibrio. Haz una pregunta. Escucha la respuesta, comparte algo relacionado, construye sobre lo que la otra persona dijo, luego formula otra pregunta. La conversación debe sentirse como un partido de tenis. La pelota va y viene. Nadie monopoliza el juego. Nadie dispara 100 pelotas seguidas. Existe un intercambio constante, y precisamente ahí surge la conexión. El arte de encontrar temas infinitos. Muchas personas temen quedarse sin temas de conversación. Pero la realidad es que los temas son prácticamente infinitos, porque detrás de cualquier tema existe una historia, y detrás de cualquier historia existe otra historia. Imagina que alguien menciona que le gusta viajar. A partir de ahí pueden surgir decenas de caminos. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito? ¿Qué lugar te sorprendió más? ¿Qué cultura te llamó más la atención? ¿Qué experiencia nunca olvidarás? ¿Qué destino sueñas visitar? Un solo tema puede sostener una conversación durante horas. Lo importante no es acumular temas. Lo importante es profundizar. La mayoría de las conversaciones mueren porque las personas saltan constantemente de un tema a otro. Las mejores conversaciones crecen porque exploran un tema con curiosidad genuina. ¿Cómo superar los silencios incómodos? Uno de los mayores miedos sociales es el silencio. Muchas personas sienten que cada segundo de silencio representa un fracaso. Pero eso no es cierto. Los silencios son normales, son parte natural de toda conversación. Las personas piensan, procesan ideas, reflexionan, respiran. Los silencios no son el problema es el significado que les atribuimos. Cuando interpretas un silencio como algo terrible, te pones nervioso, y esa tensión empeora la situación. Cuando lo aceptas con naturalidad, desaparece gran parte de la incomodidad. Las conversaciones humanas no son máquinas. No necesitan funcionar sin pausas. A veces una breve pausa simplemente significa que una nueva idea está por aparecer. La importancia de la curiosidad. Si existiera una sola cualidad capaz de transformar instantáneamente tus conversaciones, sería la curiosidad. La curiosidad genuina, no la curiosidad fingida, no la curiosidad utilizada como técnica. La curiosidad auténtica. Las personas interesantes suelen ser personas interesadas. Quieren aprender. Quieren descubrir, quieren comprender, quieren explorar nuevas perspectivas, y esa actitud convierte cualquier conversación en una aventura. Porque cada persona es un universo. Cada persona posee experiencias únicas, conocimientos únicos, historias únicas, perspectivas únicas. Cuando desarrollas curiosidad por los demás, nunca vuelves a quedarte sin temas de conversación. El miedo al rechazo. Llegamos ahora a uno de los obstáculos más grandes de todos, el miedo al rechazo. Muchas personas evitan iniciar conversaciones porque temen una respuesta negativa. Pero aquí existe algo importante que debes comprender. No todas las personas estarán disponibles para conversar, y eso está bien.
Algunas tendrán prisa, algunas estarán distraídas, algunas estarán preocupadas por asuntos personales, algunas simplemente no tendrán ganas de hablar. Eso no significa que hayas hecho algo mal, no significa que seas poco interesante, no significa que hayas fracasado, significa únicamente que son seres humanos viviendo sus propias circunstancias. Cuando dejas de tomar cada reacción como algo personal, la comunicación se vuelve mucho más sencilla. La confianza se construye en movimiento. Existe una idea equivocada que paraliza a muchas personas. Creen que algún día despertarán sintiéndose completamente seguras. Creen que llegará un momento en el que desaparezcan todos los nervios. Creen que primero llegará la confianza y después la acción. Pero la vida funciona al revés. Primero llega la acción. Después aparece la confianza. Cada conversación fortalece tu experiencia. Cada interacción aumenta tu habilidad. Cada intento desarrolla tu seguridad. La confianza es una consecuencia, no un requisito. El desafío de este capítulo. Durante las próximas 24 horas, quiero que hagas algo diferente. Inicia una conversación. Solo una, no importa con quién, no importa dónde, no importa cuánto dure. Solo comienza. Haz una observación. Haz una pregunta, haz un comentario amable, rompe la barrera inicial, porque una conversación puede parecer algo pequeño, pero las conversaciones cambian destinos. Una conversación puede darte un nuevo amigo, un nuevo socio, una nueva oportunidad, una nueva idea, una nueva perspectiva, una nueva relación. Todo comienza con unas pocas palabras, y cuanto más practiques, más descubrirás algo extraordinario. Hablar con cualquier persona no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad. Una habilidad que estás desarrollando capítulo tras capítulo. Y ahora que sabes cómo iniciar conversaciones, estás listo para dominar el siguiente nivel. Aprender a mantenerlas vivas, interesantes y memorables durante mucho más tiempo. Capítulo 4. ¿Cómo mantener una conversación interesante durante horas sin quedarte sin temas? Existe una creencia que limita a millones de personas. Es una creencia silenciosa. Una idea que aparece una y otra vez en la mente de quienes desean mejorar sus habilidades sociales. La creencia dice algo así: no sé mantener conversaciones. Algunas personas llegan incluso a convencerse de que simplemente no son interesantes. Piensan que no tienen historias que contar. Piensan que no poseen suficiente experiencia. Piensan que carecen de temas de conversación. Y debido a esa creencia, entran en cada interacción con miedo. Miedo a quedarse sin palabras. Miedo a generar silencios incómodos, miedo a parecer aburridas, miedo a que la otra persona pierda interés. Sin embargo, después de observar durante años cómo interactúan las personas más carismáticas y sociables, aparece una conclusión sorprendente. Las mejores conversaciones no dependen de tener temas extraordinarios, dependen de saber desarrollar los temas comunes. Esa diferencia lo cambia todo. Porque significa que la capacidad de mantener una conversación no está reservada para genios, celebridades o expertos. Está al alcance de cualquier persona que aprenda algunos principios fundamentales. Y precisamente eso es lo que descubrirás en este capítulo. El gran error: buscar temas en lugar de buscar conexión. Cuando una persona teme quedarse sin conversación, suele pensar de esta manera: necesito encontrar algo interesante que decir. Entonces empieza a buscar desesperadamente temas. Noticias, películas, series, deportes, tecnología, viajes, política, cualquier cosa. Pero cuanto más intenta encontrar temas, más presión siente. Y cuanto más presión siente, peor conversa. ¿Por qué ocurre esto? Porque está enfocada en el lugar equivocado. Las conversaciones memorables no nacen de los temas, nacen de la conexión. Piensa en la última conversación realmente agradable que tuviste. Probablemente no recuerdes exactamente todos los temas que hablaron, pero sí recuerdas cómo te sentiste. Recuerdas la sensación de cercanía, la sensación de comprensión, la sensación de confianza. Eso es lo que hace grande a una conversación, no el tema, la conexión, la ilusión de las personas interesantes. Muchas veces observamos a alguien que parece fascinante. Puede hablar durante horas, siempre tiene algo que decir, mantiene la atención de todos, y pensamos, debe tener una vida increíble. Pero cuando analizamos más profundamente, descubrimos algo curioso. La mayoría de esas personas no necesariamente tiene experiencias extraordinarias. Lo que poseen es una habilidad extraordinaria para hablar de experiencias normales. Pueden convertir una situación cotidiana en una historia interesante. Pueden extraer lecciones de acontecimientos simples. Pueden transmitir emociones.
pueden describir detalles, pueden hacer que algo común parezca especial. Y esa habilidad se aprende, porque el secreto no está en vivir aventuras increíbles, está en aprender a observar mejor la vida. El principio de la profundidad. Uno de los mayores descubrimientos en el arte de conversar es este. Las conversaciones interesantes no son amplias, son profundas. La mayoría de las personas cambia de tema demasiado rápido. Hablan de una cosa durante 30 segundos, luego saltan a otra, después a otra, después a otra, y la conversación se vuelve superficial. En cambio, los grandes conversadores profundizan, exploran, investigan, descubren capas. Si alguien menciona que le gusta cocinar, no cambian inmediatamente de tema. Se interesan, preguntan, exploran, descubren historias, descubren experiencias, descubren emociones. Y así una conversación aparentemente simple puede extenderse durante mucho tiempo, porque detrás de cada tema existe un universo entero esperando ser explorado. El método de las capas. Imagina que conoces a una persona y te dice, me gusta viajar. La mayoría respondería, qué bien, y buscaría otro tema. Pero una conversación profunda funciona de manera diferente. Cada respuesta contiene nuevas puertas. Puedes preguntar, ¿qué lugar te ha impactado más? ¿Por qué te impactó? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué experiencia nunca olvidarás? ¿Cómo cambió tu forma de ver el mundo? De repente ya no estás hablando de viajes. Estás hablando de experiencias humanas, de emociones, de crecimiento personal, de recuerdos. Y ahí es donde nacen las conversaciones memorables. Cada respuesta tiene capas, y cuanto más aprendes a descubrirlas, más rica se vuelve la interacción. El poder de las historias. Los seres humanos aman las historias. Desde tiempos antiguos nos reuníamos alrededor del fuego para escucharlas. Las historias enseñaban, inspiraban, advertían, unían a las comunidades. Miles de años después, nuestro cerebro sigue respondiendo de la misma manera. Las historias capturan atención, generan emoción, crean imágenes mentales. Por eso, si quieres mejorar tus conversaciones, aprende a contar historias. No necesitas exagerar, no necesitas inventar, solo necesitas aprender a compartir experiencias de manera interesante. Habla sobre lo que viste, sobre lo que sentiste, sobre lo que aprendiste, sobre lo que te sorprendió. Las historias convierten los hechos en experiencias, y las experiencias conectan a las personas. ¿Cómo contar una historia sin aburrir? Existe una diferencia enorme entre una buena historia y una historia aburrida. La mayoría de las historias aburridas tienen algo en común. Están llenas de detalles irrelevantes. La persona habla y habla, añade información innecesaria, se pierden explicaciones interminables, y la atención desaparece. Las buenas historias son diferentes. Van al punto, mantienen curiosidad, transmiten emoción, tienen ritmo. Cuando compartas una experiencia, pregúntate, ¿qué es lo más interesante de esto? ¿Qué emoción quiero transmitir? ¿Qué aprendizaje contiene? Las mejores historias no son las más largas, son las más significativas. El arte de escuchar para descubrir tesoros. La mayoría de las personas escucha para responder. Los grandes conversadores escuchan para descubrir. Existe una enorme diferencia. Cuando escuchas para responder, estás concentrado en tus propias palabras. Cuando escuchas para descubrir, estás concentrado en la otra persona. Y entonces comienzan a aparecer oportunidades, pequeños detalles, comentarios aparentemente insignificantes, historias ocultas, intereses, sueños, experiencias, todo aquello que puede enriquecer la conversación. Las personas suelen revelar mucho más de lo que imaginan, pero debes estar atento para notarlo. La regla del 50 y 50. Una conversación saludable se parece a una danza. Existe equilibrio, existe intercambio, existe participación mutua. Cuando una sola persona habla constantemente, la conversación pierde energía. Cuando nadie comparte nada personal, la conversación carece de profundidad. Por eso es importante encontrar un punto medio. Comparte tus experiencias, pero también escucha las de los demás. Cuenta historias, pero también invita a otros a contar las suyas. Habla y escucha y habla. Ese equilibrio crea conversaciones naturales y agradables. ¿Cómo hacer que las personas disfruten hablar contigo? Existe una habilidad que transforma por completo las relaciones humanas, la habilidad de hacer sentir cómodas a las personas. Porque cuando alguien se siente cómodo, habla más, comparte más, se abre más, confía más, y las conversaciones fluyen naturalmente. ¿Cómo lograrlo? No juzgando, no interrumpiendo constantemente, no intentando demostrar superioridad, no corrigiendo cada detalle, no convirtiendo cada conversación en una competencia.
Las personas disfrutan conversar con quienes las hacen sentir seguras, con quienes pueden ser auténticas, con quienes pueden expresarse libremente. El poder de las emociones. Las conversaciones más memorables rara vez giran alrededor de datos, giran alrededor de emociones. Las personas olvidan cifras, olvidan fechas, olvidan detalles técnicos, pero recuerdan cómo se sintieron. Por eso las conversaciones profundas suelen explorar emociones. ¿Qué te hizo sentir esa experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué cambió en tu vida? Las emociones dan vida a las conversaciones, las vuelven humanas, las vuelven reales, las vuelven memorables. ¿Por qué algunas conversaciones mueren? Muchas conversaciones terminan rápidamente porque ambas personas están esperando algo, están esperando entretenimiento, están esperando que la otra persona haga todo el trabajo, están esperando que aparezca un tema mágico. Pero las grandes conversaciones son una construcción conjunta. Ambas personas participan, ambas contribuyen, ambas exploran. Cuando entiendes esto, dejas de sentir presión. Ya no necesitas cargar toda la conversación sobre tus hombros, solo necesitas participar genuinamente. El secreto de los grandes conversadores. Después de estudiar durante años a las personas más carismáticas, aparece un patrón constante. No son las más inteligentes, no son las más extrovertidas, no son las más divertidas, son las más curiosas. Están fascinadas por las personas. Disfrutan aprender. Disfrutan descubrir historias, disfrutan comprender diferentes perspectivas, y esa curiosidad alimenta conversaciones interminables, porque cada persona se convierte en un nuevo mundo por explorar. El cambio de mentalidad que lo transforma todo. A partir de hoy, deja de pensar ¿qué voy a decir ahora? Y comienza a pensar ¿qué puedo descubrir ahora? Esa simple pregunta cambia completamente la dinámica de una conversación. Reduce la presión, aumenta la curiosidad, genera interés genuino y permite que las interacciones fluyan con naturalidad. Porque las mejores conversaciones no nacen del esfuerzo excesivo, nacen de la atención, de la curiosidad, del interés auténtico. Tu nuevo desafío. Durante los próximos días practica algo sencillo. Cada vez que hables con alguien, intenta profundizar un poco más. No te conformes con la primera respuesta. Haz una pregunta adicional. Explora una historia. Descubre una emoción. Busca una experiencia. Poco a poco notarás algo extraordinario. Las conversaciones comenzarán a durar más, las conexiones serán más profundas, las personas disfrutarán más tu compañía, y tú dejarás de preocuparte por quedarte sin temas, porque comprenderás una verdad fundamental. Las conversaciones nunca se quedan sin temas, las conversaciones se quedan sin curiosidad. Y cuando aprendes a cultivar una curiosidad genuina por los demás, descubres una fuente prácticamente inagotable de conexión humana. Ese es el verdadero secreto para mantener conversaciones interesantes durante horas. No hablar más, no impresionar más, no saber más, sino interesarte más. Y esa habilidad, como todas las que estás aprendiendo en este audiolibro, puede transformar profundamente tu vida. Capítulo 5. El lenguaje corporal invisible. ¿Cómo transmitir seguridad, confianza y carisma sin decir una sola palabra? Existe una realidad sorprendente que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. La comunicación no comienza cuando hablas. Comienza mucho antes. Comienza cuando entras en una habitación. Comienza cuando alguien te ve caminar. Comienza cuando saludas. Comienza cuando sonríes. Comienza cuando observas. Incluso antes de pronunciar la primera palabra, ya estás comunicando algo. Y las personas están interpretando constantemente esas señales. Muchas veces creemos que los demás nos juzgan únicamente por lo que decimos. Sin embargo, una gran parte de la impresión que generamos proviene de elementos que no tienen nada que ver con nuestras palabras, nuestra postura, nuestros movimientos, nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra expresión facial, nuestra energía. Todo ello forma parte de un sistema de comunicación silencioso que opera las 24 horas del día. Un sistema tan poderoso que puede fortalecer o destruir un mensaje en cuestión de segundos. Por eso, si deseas dominar el arte de hablar con cualquiera, debes aprender algo fundamental. No basta con comunicar bien mediante palabras. También debes aprender a comunicarte con tu presencia. Y precisamente de eso trata este capítulo. El mensaje que envías sin saberlo. Imagina que dos personas dicen exactamente la misma frase. Ambas pronuncian las mismas palabras, utilizan el mismo vocabulario, incluso hablan con el mismo volumen. Sin embargo, una transmite seguridad, la otra transmite inseguridad. ¿Por qué ocurre esto?
Porque el cerebro humano no escucha únicamente palabras, también interpreta señales no verbales, observa movimientos, analiza expresiones, evalúa comportamientos, busca coherencia entre lo que una persona dice y lo que una persona muestra. Cuando existe coherencia, aparece la confianza. Cuando existe contradicción, surge la duda. Por ejemplo, alguien puede afirmar, estoy muy seguro de esta decisión, pero si evita el contacto visual, mueve nerviosamente las manos y muestra tensión constante, el mensaje pierde fuerza. Las palabras dicen una cosa, el cuerpo dice otra, y muchas veces las personas creen más al cuerpo que a las palabras. La postura. El fundamento de la presencia. La postura es una de las primeras señales que los demás perciben, y también una de las más ignoradas. Observa a una persona que camina encorvada, los hombros caídos, la mirada hacia el suelo, movimientos inseguros. Inmediatamente proyecta una determinada impresión. Ahora imagina a alguien que camina erguido, con movimientos tranquilos, con estabilidad, con presencia. La diferencia es evidente. Y lo más interesante es que la postura no solo afecta la manera en que los demás te perciben, también influye en cómo te percibes a ti mismo. Tu cuerpo y tu mente están profundamente conectados. Cuando adoptas una postura más abierta y segura, tu estado emocional comienza a cambiar, no porque estés fingiendo, sino porque tu cerebro interpreta las señales que recibe de tu propio cuerpo. Por eso la postura no es simplemente una cuestión estética, es una herramienta psicológica. El poder de ocupar tu espacio. Las personas inseguras suelen hacerse pequeñas, cruzan excesivamente los brazos, encogen los hombros, ocultan las manos, reducen sus movimientos, intentan pasar desapercibidas. Es una reacción natural. Cuando sentimos inseguridad, nuestro cuerpo busca protección. Sin embargo, esta misma conducta puede reforzar la sensación de inseguridad. Las personas seguras hacen lo contrario, no de manera arrogante, no de manera dominante. Simplemente se sienten cómodas ocupando el espacio que les corresponde. Sus movimientos son naturales, sus gestos son relajados, su presencia transmite tranquilidad, y esa tranquilidad suele resultar atractiva, porque la calma genera confianza. La mirada, el puente de la conexión humana. Existe una razón por la cual el contacto visual es tan importante. Los ojos transmiten información emocional. A través de ellos percibimos interés, atención, sinceridad, confianza, empatía. Cuando alguien evita constantemente nuestra mirada, solemos interpretar que algo ocurre. Tal vez está distraído, tal vez está nervioso, tal vez no está interesado. No siempre es cierto, pero esa es la interpretación habitual. Por el contrario, cuando alguien mantiene contacto visual de forma natural, sentimos que está presente, que escucha, que participa, que valora la interacción, y eso fortalece la conexión. Sin embargo, es importante recordar algo. El contacto visual no significa mirar fijamente, no significa intimidar, no significa convertir la conversación en un duelo de miradas. La clave está en la naturalidad, en observar con interés genuino, en alternar la mirada de manera relajada, en estar presente. La sonrisa que abre puertas. Hay algo extraordinario acerca de una sonrisa sincera. Tiene la capacidad de reducir tensiones casi instantáneamente. Puede transformar el ambiente de una conversación, puede generar cercanía, puede transmitir calidez. Pero la sonrisa auténtica no nace de una técnica, nace de una actitud. Las personas perciben cuando una sonrisa es genuina y también perciben cuando es artificial. Por eso la verdadera clave no consiste en obligarte a sonreír constantemente. Consiste en desarrollar una disposición positiva hacia los demás. Cuando ves a las personas con curiosidad, respeto y buena voluntad, tu expresión cambia naturalmente. Y esa diferencia se nota. Las manos hablan. Muchas personas no saben qué hacer con sus manos cuando conversan. Las esconden, las cruzan, las mueven nerviosamente, las mantienen rígidas. Sin embargo, las manos son una poderosa herramienta de comunicación. Ayudan a enfatizar ideas, transmiten energía, refuerzan mensajes, generan dinamismo. Observa a los mejores comunicadores. Rara vez mantienen las manos inmóviles. Las utilizan para acompañar sus palabras, para ilustrar conceptos, para expresar emociones, para conectar. No se trata de gesticular exageradamente. Se trata de permitir que las manos participen de forma natural en la conversación. La velocidad de los movimientos. Existe una característica que comparten muchas personas seguras. No parecen apresuradas. Sus movimientos tienen calma. Sus gestos tienen intención. Su comportamiento transmite control. En cambio, la ansiedad suele manifestarse mediante movimientos rápidos e impulsivos.
golpear los dedos, mover constantemente una pierna, cambiar de postura sin parar, manipular objetos repetidamente, mirar el teléfono una y otra vez. Estos comportamientos comunican nerviosismo. Por eso aprender a desacelerar puede producir un impacto enorme. Caminar un poco más despacio, respirar con calma, moverse con intención, escuchar sin apresurarse, hablar sin correr. La tranquilidad comunica confianza. El tono de voz, el músculo oculto del carisma. Aunque técnicamente forma parte de la comunicación verbal, el tono de voz comparte muchas características con el lenguaje corporal, porque las personas no solo escuchan lo que dices, escuchan cómo lo dices. Una misma frase puede transmitir entusiasmo o aburrimiento, seguridad o inseguridad, interés o indiferencia. Todo depende del tono. Las voces monótonas suelen perder atención rápidamente. Las voces que transmiten emoción generan mayor impacto. No significa actuar, no significa exagerar, significa permitir que vos refleje lo que realmente sientes. Las emociones auténticas tienen fuerza, y esa fuerza se transmite. La coherencia, el verdadero secreto. Quizás el aspecto más importante del lenguaje corporal sea la coherencia. Cuando tus palabras, tu voz y tu cuerpo envían el mismo mensaje, generas credibilidad. Las personas perciben autenticidad, perciben confianza, perciben claridad. Pero cuando existe contradicción, aparece la incertidumbre. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy encantado de conocerte, pero si su rostro muestra desinterés, el mensaje pierde fuerza. La coherencia crea confianza, y la confianza es la base de toda comunicación efectiva. El error de intentar parecer otra persona. Después de aprender sobre el lenguaje corporal, algunas personas cometen un error frecuente. Intentan copiar completamente a otros, imitan gestos, imitan posturas, imitan maneras de hablar, imitan comportamientos y terminan sintiéndose artificiales. La verdadera meta no es convertirte en otra persona, la verdadera meta es convertirte en una versión más segura de ti mismo. El lenguaje corporal más poderoso es el auténtico. No necesitas adoptar una personalidad diferente. Necesitas eliminar las barreras que impiden que tu mejor versión se exprese. La presencia, el ingrediente que lo cambia todo. Existe una cualidad que poseen las personas más carismáticas, una cualidad difícil de describir pero fácil de percibir. La presencia, la sensación de que están realmente allí, la sensación de que prestan atención, la sensación de que escuchan, la sensación de que viven el momento. Hoy en día, muchas conversaciones ocurren mientras las personas revisan teléfonos, piensan en otras cosas o se distraen constantemente. Por eso la presencia se ha vuelto tan valiosa. Cuando alguien te ofrece atención completa, te hace sentir importante. Y cuando haces sentir importante a alguien, la conexión se fortalece. El ejercicio de la semana. Durante los próximos días, presta atención a tu lenguaje corporal. No para juzgarte, no para criticarte, simplemente para observar. Observa cómo caminas, cómo saludas, cómo escuchas, cómo utilizas tus manos, cómo mantienes contacto visual, cómo reaccionas cuando estás nervioso. La conciencia es el primer paso hacia el cambio, y cuanto más consciente seas de las señales que envías, más control tendrás sobre tu comunicación. La verdad final sobre el lenguaje corporal. Muchas personas buscan frases perfectas, buscan respuestas perfectas, buscan conversaciones perfectas, pero olvidan algo fundamental. Las personas recuerdan mucho más cómo las hiciste sentir que las palabras exactas que utilizaste. Y gran parte de esa sensación proviene de tu presencia, de tu energía, de tu atención, de tu lenguaje corporal. Por eso dominar la comunicación no consiste únicamente en aprender qué decir, consiste en convertirte en una persona cuya presencia inspire confianza, una persona que transmita calma, seguridad, interés, respeto, autenticidad. Cuando logras eso, algo extraordinario sucede. Las personas comienzan a sentirse cómodas contigo, las conversaciones fluyen con mayor facilidad, las conexiones se vuelven más profundas y descubres que muchas veces el mensaje más poderoso no es el que sale de tu boca, es el que transmite tu presencia. Porque antes de escuchar tus palabras, el mundo ya está escuchando tu lenguaje corporal. Capítulo 6. La escucha magnética. ¿Cómo hacer que las personas disfruten hablar contigo y te recuerden para siempre? Existe una habilidad tan poderosa que puede transformar por completo tus relaciones personales, tu carrera profesional, tu capacidad de influencia y tu nivel de conexión con los demás. Lo más sorprendente es que esta habilidad no consiste en hablar mejor.
No consiste en encontrar las palabras perfectas. No consiste en ser más divertido. No consiste en contar historias extraordinarias. Tampoco consiste en tener una personalidad extrovertida. La habilidad más poderosa de la comunicación consiste en escuchar. Puede parecer una afirmación sencilla, incluso obvia. Sin embargo, la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida sin aprender a escuchar realmente. Escuchan sonidos, escuchan palabras, escuchan frases, pero rara vez escuchan con toda su atención. Rara vez escuchan con el objetivo de comprender profundamente a otra persona. Y precisamente por eso, quienes desarrollan esta habilidad poseen una ventaja extraordinaria. Porque en un mundo donde casi todos quieren ser escuchados, muy pocos están dispuestos a escuchar de verdad. La escucha auténtica se ha convertido en un recurso escaso, y todo aquello que es escaso suele tener un valor inmenso. Las personas recuerdan a quienes las hacen sentir comprendidas. Recuerdan a quienes les prestan atención. Recuerdan a quienes les permiten expresarse sin sentirse juzgadas. Recuerdan a quienes las escuchan con interés genuino. Por eso este capítulo puede convertirse en uno de los más importantes de todo este audiolibro, porque aprenderás que la verdadera magia de la comunicación no siempre ocurre cuando hablas. Muchas veces ocurre cuando decides escuchar. El gran malentendido sobre escuchar, cuando preguntamos a alguien si sabe escuchar, casi siempre responde que sí. La mayoría de las personas cree que escuchar es algo automático, algo que ocurre naturalmente, algo que no requiere esfuerzo. Pero escuchar y oír son cosas muy diferentes. Oír es una función biológica, escuchar es una habilidad, oír significa percibir sonidos, escuchar significa comprender significados, oír es pasivo, escuchar es activo, oír requiere oídos, escuchar requiere presencia. Y esa diferencia es enorme. Muchas personas pueden repetir exactamente las palabras que escucharon, pero no tienen idea de lo que la otra persona realmente intentaba comunicar. Porque detrás de cada frase suele existir una emoción, detrás de cada historia existe una necesidad, detrás de cada comentario existe una experiencia, detrás de cada conversación existe una persona que desea ser comprendida. Y comprender requiere mucho más que simplemente escuchar sonidos. ¿Por qué las personas necesitan ser escuchadas? Todos los seres humanos compartimos una necesidad fundamental, la necesidad de sentirnos vistos, la necesidad de sentirnos comprendidos, la necesidad de sentir que nuestra existencia importa. Desde la infancia buscamos reconocimiento, buscamos atención, buscamos conexión, queremos saber que alguien entiende lo que sentimos. Queremos saber que alguien comprende nuestras luchas. Queremos saber que alguien valora nuestras experiencias. Por eso una conversación puede cambiar profundamente el estado emocional de una persona. Porque cuando alguien se siente escuchado, algo dentro de él se relaja, las defensas disminuyen, la confianza aumenta, la conexión se fortalece y aparece una sensación muy poderosa, la sensación de no estar solo. Quizás no siempre puedas resolver los problemas de los demás. Quizás no siempre tengas las respuestas correctas, pero muchas veces las personas no necesitan soluciones inmediatas. Necesitan comprensión, necesitan presencia, necesitan alguien que las escuche. El error de escuchar para responder. Uno de los errores más comunes en la comunicación consiste en escuchar únicamente para responder. La otra persona habla, pero en lugar de prestar atención, nuestra mente comienza a preparar una respuesta. Mientras habla, ya estamos pensando en lo que diremos. Estamos formulando argumentos. Estamos recordando experiencias similares. Estamos esperando el momento para intervenir. Y sin darnos cuenta, dejamos de escuchar. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra atención no. Este hábito destruye muchas conversaciones, porque impide que comprendamos verdaderamente a la otra persona. Los grandes comunicadores hacen algo diferente. Escuchan para entender. Escuchan para descubrir. Escuchan para aprender. Escuchan para conectar. Y cuando finalmente responden, sus palabras tienen mucho más impacto, porque nacen de una comprensión real. El regalo de la atención completa. Vivimos en una época donde la atención es constantemente atacada. Teléfonos, notificaciones, mensajes, redes sociales, correos electrónicos, pantallas, distracciones. La mayoría de las personas divide su atención entre múltiples estímulos. Por eso, recibir atención completa se ha convertido en algo extraordinariamente valioso. Cuando alguien guarda su teléfono, cuando mantiene contacto visual, cuando escucha con interés, cuando está completamente presente, la experiencia cambia, la conversación adquiere profundidad,
La conexión se fortalece. La otra persona siente que importa, y esa sensación rara vez se olvida. La atención completa es uno de los regalos más valiosos que puedes ofrecer. No cuesta dinero, no requiere talento especial, pero produce resultados extraordinarios. El poder de los pequeños detalles. Las personas revelan constantemente información importante sobre sí mismas. Hablan de sus sueños, de sus preocupaciones, de sus metas, de sus recuerdos, de sus valores, de sus emociones. Pero muchos de esos detalles pasan desapercibidos, porque la mayoría escucha superficialmente. Los grandes oyentes hacen algo diferente. Capturan detalles, recuerdan nombres, recuerdan historias, recuerdan acontecimientos importantes, recuerdan preferencias. Y cuando vuelven a mencionarlos más adelante, generan una poderosa sensación de conexión, porque comunican algo muy importante. Comunican que estaban prestando atención, y pocas cosas hacen sentir más valorada a una persona que descubrir que alguien realmente escuchó. El arte de hacer preguntas que abren corazones. Las preguntas son una de las herramientas más poderosas de la escucha, pero no todas las preguntas tienen el mismo efecto. Algunas generan respuestas breves, otras generan conversaciones profundas. Las mejores preguntas suelen invitar a la reflexión, invitan a compartir experiencias, invitan a expresar emociones, invitan a explorar significados. Cuando una persona siente interés genuino, se abre más fácilmente. Empieza a compartir aspectos de sí misma que normalmente permanecerían ocultos. Y ahí es donde nacen las conversaciones memorables, no en la superficie, sino en la profundidad. Escuchar las emociones, no solo las palabras. Existe una habilidad que distingue a los grandes comunicadores, la capacidad de escuchar emociones, porque las palabras no siempre reflejan exactamente lo que una persona siente. Alguien puede decir estoy bien, pero su tono de voz puede revelar tristeza. Alguien puede afirmar no es importante, pero su expresión facial puede mostrar decepción. Alguien puede sonreír mientras habla de una experiencia dolorosa, y detrás de esa sonrisa puede existir sufrimiento. Las emociones suelen comunicarse de formas sutiles. Por eso escuchar implica observar. Observar la voz, observar los gestos, observar las pausas, observar la energía. Cuando aprendes a percibir estas señales, tu comprensión de las personas se vuelve mucho más profunda. El silencio como herramienta de conexión. Muchas personas sienten incomodidad frente al silencio. Piensan que cada pausa debe llenarse inmediatamente. Piensan que una conversación exitosa requiere palabras constantes. Pero el silencio también comunica. A veces una pausa permite reflexionar, a veces permite procesar emociones, a veces permite profundizar. Los grandes oyentes no temen al silencio, lo respetan, lo utilizan. Comprenden que no todas las conexiones nacen de las palabras. Algunas nacen precisamente en los espacios entre ellas. El peligro de interrumpir. Interrumpir parece algo pequeño, pero sus efectos pueden ser enormes. Cuando interrumpimos constantemente, enviamos un mensaje involuntario. Comunicamos que nuestras palabras son más importantes que las de la otra persona. Comunicamos impaciencia. Comunicamos falta de atención. Y aunque no sea nuestra intención, la conexión se debilita. Las personas desean sentirse escuchadas completamente. Desean terminar sus ideas. Desean expresar sus pensamientos. Por eso aprender a esperar puede convertirse en una ventaja poderosa. Escuchar hasta el final. Permitir que las ideas se desarrollen, dar espacio, dar tiempo, dar atención. La empatía, el corazón de la escucha. Escuchar verdaderamente implica algo más profundo que prestar atención. Implica empatía. La empatía es la capacidad de comprender la experiencia de otra persona desde su perspectiva. No significa necesariamente estar de acuerdo. No significa compartir las mismas opiniones. No significa aprobar todas sus decisiones. Significa intentar comprender. Intentar ver el mundo a través de sus ojos, intentar entender sus emociones, intentar comprender sus razones. Y cuando una persona se siente comprendida, ocurre algo extraordinario. La confianza crece, la resistencia disminuye, la relación se fortalece. ¿Cómo convertirte en alguien inolvidable? Muchas personas creen que para ser memorables deben impresionar, deben destacar, deben demostrar conocimientos, deben ser extraordinarias. Pero existe otro camino, un camino mucho más poderoso. Haz que las personas se sientan importantes, haz que se sientan escuchadas, haz que se sientan comprendidas, haz que se sientan valoradas. Porque las personas olvidarán muchas de las cosas que dijiste, olvidarán detalles específicos, olvidarán frases exactas, pero rara vez olvidarán cómo las hiciste sentir.
Y cuando alguien se siente profundamente escuchado, suele recordar esa experiencia durante mucho tiempo. El desafío de este capítulo. Durante los próximos días quiero proponerte un ejercicio sencillo. En tu próxima conversación importante, escucha más de lo habitual, no para permanecer en silencio todo el tiempo, sino para observar, para comprender, para descubrir. Escucha las palabras, escucha las emociones, escucha las historias, escucha los detalles, escucha las necesidades ocultas y observa lo que sucede. Probablemente descubrirás cosas que antes pasaban desapercibidas. Probablemente la conversación se volverá más profunda. Probablemente la conexión será más fuerte. Y probablemente comprenderás algo muy importante. La mayoría de las personas intenta ser interesante, pero las personas más admiradas suelen ser aquellas que saben interesarse genuinamente por los demás. La lección final de este capítulo. La comunicación no es una competencia. No se trata de quién habla más. No se trata de quién sabe más. No se trata de quién domina la conversación. La comunicación es un puente entre dos mundos, y la escucha es la herramienta que permite construirlo. Cuando aprendes a escuchar verdaderamente, las personas comienzan a confiar más en ti, comienzan a abrirse, comienzan a compartir aspectos más profundos de sí mismas, y poco a poco descubres algo extraordinario. La mejor manera de conectar con las personas no siempre es encontrar las palabras perfectas. A veces consiste simplemente en ofrecerles algo que el mundo moderno les da cada vez menos. Atención, presencia, comprensión, escucha, porque cuando una persona siente que realmente ha sido escuchada, ocurre algo mágico. No solo recuerda la conversación, también recuerda a quien la escuchó. Y esa es una de las formas más poderosas de construir relaciones auténticas y duraderas. ¿Te imaginas tener en un solo lugar las estrategias que han ayudado a miles de personas a transformar su mentalidad, mejorar sus decisiones y acercarse al éxito? Este curso reúne conocimientos prácticos sobre negocios, dinero, persuasión, inversión y desarrollo personal para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. No dejes pasar esta oportunidad de aprender habilidades que pueden marcar la diferencia en tu futuro. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y descubre todo lo que este contenido tiene para ofrecerte. Catching a breeze, love moving through me.